Hola amigos, soy Paul Polémico con el capítulo 3 de la saga Desenmascarando a la Biblia, el Nuevo Génesis. Hoy vamos a hablar sobre el pueblo de Israel en Egipto. Jamás fueron esclavos de Egipto. Hoy el capítulo 3 tratará exclusivamente de lo que pasó realmente con el pueblo de Israel en Egipto. Y comenzamos. El Antiguo Testamento es resultado de años de manipulación y diversos consensos sobre textos originales, por supuesto, muchas veces por presión políticas. Según la historia oficial, formulada principalmente de las informaciones contenidas en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo había sido esclavo del faraón de Egipto, y logró escapar gracias a las plagas mencionadas en la Biblia. Todos conocemos la historia de Moisés, dividiendo las aguas, el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucedió en realidad? ¿Cómo fueron a parar en Egipto los hebreos? ¿Emigraron simplemente para ser esclavos? ¿Emigraron simplemente para ser esclavos? Sabemos que el pueblo hebreo se había establecido en Ur, donde había sido recibido por los sumerios. Veamos lo que realmente sucedió. Desenmascaremos a la Biblia. En 1800 a.C., el panorama del cercano oriente era así. Mesopotamia, que había conocido el apogeo de la ciudad de Mari hasta su conquista por el amorrita Shamshi Adad, quien ya gobernaba a Siria hacía algunos años. Desde 1810 a.C., Rim-Sim de Larsa era el rey más poderoso de Sumeria. Cuando Rim-Sim derrotó una poderosa coalición de la cual Ur hacía parte, la estabilidad de la región se tambalea. Todos esperan el gran choque entre Rim-Sim y Shamshi Adad. Al mismo tiempo, el rico reino egipcio entra en guerra civil. En 1805 había muerto el faraón Amenemés, sin dejar heredero masculino. El trono fue ocupado por su hija Sabekneferure, que era aceptada por el pueblo y la élite sacerdotal. Esto condujo a una guerra civil que fraccionó al país. La autoridad del faraón desapareció. Hordas casitas se apoderaron de las fortalezas egipcias en Palestina. Durante 40 años la anarquía dividió al país. Las desprotegidas tierras fértiles del Bajo Egipto siempre habían sido un tentador botín para los pueblos semitas nómadas del desierto. Al no encontrar ocupación, estos grupos comienzan a entrar a Egipto a partir de 1760 a.C. Esta época es conocida como el segundo periodo intermedio egipcio, el reinado de la 13ª y 14ª dinastías. Más o menos en 1770 a.C., Abraham había conducido a los hebreos hacia Ur. Fueron bien recibidos porque la ciudad necesitaba de brazos fuertes para su defensa. Los hebreos permanecían casi un siglo en esta ciudad, y alrededor de 1660 se unirán a los numerosos grupos que se dirigen hacia las tierras fértiles del Bajo Nilo. Todos esos grupos tenían en común su raza semita y posiblemente hablaban idiomas similares. Poco a poco se fueron instalando en la delta del Nilo, en una silenciosa invasión pacífica. Los egipcios al principio no dieron importancia a los colonizadores, a quienes denominaron los Hicsos. Entre 1760 y 1660 los invasores levantaron la fortaleza Avaris, capital del feudo Hicso. Después de un siglo los Hicsos se sentían suficientemente fortalecidos. Entonces el Hicso el-Uelid es proclamado faraón en 1669, provocando una guerra contra el faraón de Memphis. Los egipcios contaban con un ejército pequeño y desmoralizado por la larga guerra civil. La victoria fue fácil para los Hicsos. En 1660, el-Uelid saquea Memphis y proclama la 15ª dinastía egipcia. La noticia de esta victoria aumentó la migración semita hacia Egipto. Fue en ese momento en que los hebreos abandonaron Ur para dirigirse hacia la delta del Nilo, que parecía ser la tierra prometida, un territorio fértil de abundantes recursos naturales. El nuevo faraón Hicso Apopis, coronado en 1659, los recibió amigablemente, al igual que a todas las tribus semitas que formaban el reino Hicso. Nombraron secretarios a los hebreos José y Jacob. Hacia 1650, Egipto se encontraba dividido en dos reinos enemigos, los Hicsos de Avaris y el faraón egipcio Seqenenretá, que gobierna desde Tebas. A esta altura, los egipcios ya han adoptado las novedades militares introducidas por los semitas,
el carro de guerra más veloz, la caballería, la cata de malla y el arco más potente, compuesto principalmente por guerreros nubios. El nuevo ejército del faraón de Tebas era muy diferente al ejército egipcio derrotado 100 años antes. Entonces, un fenómeno natural muda el curso de la historia. En 1600, una serie de terremotos castiga el Mediterráneo oriental y Egipto, originando el temor supersticioso entre las diferentes culturas, y los hicsos no fueron la excepción. A ellos se agregó un año de pobres cosechas, que fue habitualmente aprovechado por el clérigo egipcio para levantar el campesinado y la población egipcia contra sus señores hicsos. Al desastre natural se sumó la guerra civil en el Bajo Egipto. Fue la oportunidad que aguardaba el faraón de Tebas, que aprovechó la confusión lanzando una poderosa ofensiva que derrota a los hicsos. Al mismo tiempo, más al norte en Siria, los hititas atacan a los semitas, nominados por ellos los hurros, hurritas o currutis. La Biblia menciona estos episodios que marcan la decadencia semita, denominados como las plagas. Colocado a la defensiva en los dos frentes, el imperio semita es derrotado. Los terremotos habían sido precursores de una gigantesca erupción volcánica en la isla de Tera, en el Egeo, de graves consecuencias. El desastre fue completo. Los semitas derrotados fueron obligados a abandonar Egipto, entre ellos los hebreos, conducidos por Moisés. Algunos historiadores relacionan el episodio de la separación de las aguas por Moisés con el fenómeno que sucede al aproximarse un tsunami, haciendo las aguas retroceder. Al parecer, ese retroceso del mar favoreció el pasaje de los hebreos en una de las muchas lagunas conectadas en el mar, existentes en la región. Poco después, las tropas egipcias no tuvieron la misma suerte, atrapados por las violentas olas del tsunami. Esa es la verdadera historia, relatada por historiadores y arqueólogos. Los hebreos no fueron esclavos que lograron escapar del faraón. Eso jamás pasó. Ellos fueron conquistadores. Ellos fueron conquistadores que huyeron para no ser esclavizados por los egipcios. La Biblia, una vez más, presenta una versión deformada de la realidad. Y mucha gente allá afuera, especialmente religiosos, sin ni siquiera averiguar nada, consideran la Biblia la verdad absoluta y la palabra de Dios. Y no les da la mente para averiguar si todo lo que dice ahí es verdad o mentira. Esto que hablo aquí es historia documentada, que cualquiera la puede investigar y corroborar. A las pruebas me remito.